Hola ideadores, hoy vamos a utilizar estos carteles de madera que me mandaron de Panda Hall Selected para hacer unos carteles súper chulos. Os voy a dar algunas ideas, pero podéis hacer incluso muchas más cosas. Recordad que en Panda Hall Selected tenéis un descuento con el código IDEADO y así no tenéis excusa para no hacer estos carteles. ¿Queréis ver lo que hemos hecho? Pues vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con estos carteles de madera que me mandaron desde Panda Hall Selected. Recordad que tenéis un código de descuento ideado para comprar en esta web y os dejaré siempre abajo en la cajita de descripción el link a los materiales que utilizan. Como os digo, vamos a usar estos carteles. Voy a comenzar con este de aquí, que me gusta un montón la forma que tiene. Lo primero, vienen bastante liso, pero lo primero que he hecho ha sido darle una lijadita con una lija de grano fino para que quede todavía más liso. Y ahora lo que voy a hacer va a ser darle una imprimación. En este caso le voy a dar una imprimación de color blanco. Simplemente cogemos un pincel y aplicamos la imprimación. Luego la dejaremos secar para seguir trabajando con él. Entonces, lo primero que quiero es que el fondo sea perfectamente blanco. Y aunque está bastante cubierto, veis que todavía no está blanco del todo. Así que le voy a dar encima una capa de pintura blanca. Voy a emplear pintura a la tiza. Y lo dejamos secar. Ahora quiero hacer en este cartelito un indicador para poner en la puerta cuando estoy grabando y que así no me interrumpan. Entonces lo primero que he hecho ha sido copiar las letras de mi logo aquí. Y ahora pues voy a pintarlo. Primero con la pintura azul. Con una esponjita retiro todo el sobrante de la pintura para que quede poco. Y le voy a dar por aquí, por el fondo de las letras de Ideado A. Y ahora voy a continuar pintando en azul mano. Voy a coger un pincel finito. Hola, seguro que ya estás suscrito al canal, ¿verdad? ¿Todavía no? Pues ¿a qué esperas? Es muy fácil y es gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y además activa la campanita, dándole a todas las notificaciones, porque así YouTube te va a avisar cada vez que suba un vídeo nuevo. Y de esta manera lo vas a poder ver todito. Muchas gracias. Y ahora voy a coger otro y voy a poner el Ideado A en negro. ¿Qué os parece? Este azul en la cámara no sé si se ve mucho, el azul de fondo, pero ahí está. Así que ahora lo voy a dejar secar y continuamos. Bueno, y ahora aquí voy a poner grabando, para que sepan que estoy grabando. Entonces voy a usar la prensa de precisión para estampar, que es un regalito de Reyes de este año, bueno, de Papá Noel. Y lo que voy a hacer va a ser utilizar estas letras, esta cámara antigua de aquí y eso sí, una tinta que sea permanente para luego poder barnizar sin problema, porque con las tintas al agua luego pues puede haber problema. Entonces, ¿qué hacemos con estas prensas? Colocamos los sellos donde tengan que ir. Me va a venir muy bien la prensa porque
tiene dos as esta palabra, entonces me va a resultar mucho más fácil hacerla que quede bien. Así. Ahora cerramos. Las letras se quedan aquí en la parte de arriba y las entintamos. Que no nos ha quedado bien porque, por ejemplo, estas queremos que se marquen un poquito más, pues las volvemos a entintar. Y ahora vamos a colocar la A. Y listo. Bueno, lo tenía pegado con unos celos de estos, un celo dado la vuelta, porque claro, esto es más grande que... O sea, no me cabía aquí bien el cartel. Para un papel más pequeño simplemente se pone pegado a la esquina y suficiente. Bueno, ¿habéis visto? Pues ahora le voy a dar otro toque aquí al bordecito. Ahora, ¿qué necesito? Pues un pincel biselado, ¿vale? Y voy a necesitar también un poquito de agua. Aquí tengo el agua. Entonces, con la pintura azul, que es la misma que hemos utilizado antes, lo que hacemos es mojar el pincel, escurrimos el sobrante y pintamos la punta con la pintura azul. Y en otro sitio hacemos así para que el agua penetre un poquito, o sea, que la pintura penetre un poquito en nuestro pincel. Y vamos a darle un degradado azul así por el borde. El pincel tiene que estar húmedo en todo momento para que corra bien, porque si no, cuesta que corra y no queda bien. Bueno, ¿qué os parece? Le da otro toque, ¿verdad? A mí me gusta un montón cómo queda así. Y ahora vamos a esperar a que seque bien y luego lo barnizaré. Ya está seco el barniz de nuestro cartel y solo nos queda acabarlo. Para eso voy a coger un punzón para abrir los agujeros que se me han llenado de pintura, barniz, etcétera, etcétera. Y ahora voy a coger esta cuerda de arpillera que también viene con nuestros cartelitos para colgarlo. Es una cuerda de arpillera, pero es muy suavecita. Entonces miramos a ver, con un trozo más o menos así será suficiente, porque tampoco quiero que cuelgue demasiado. Lo metemos por un lado, damos unos nuditos, así, para que no se salga, y hacemos lo mismo por el otro lado. Y ya estará listo nuestro cartel para colgarlo de donde queramos. Yo lo voy a colgar, ya os digo, de la puerta cuando esté grabando, y así ya nadie me interrumpirá. A este cartel le he puesto una... Bueno, primero lo he lijado y luego le he puesto una imprimación blanca. Y ahora vamos a decorarlo. Tengo esta pintura de color azul y lo que vamos a hacer es una especie de pincel seco para darle un poquito de color. Entonces cojo pintura, descargo el pincel y le voy a dar así, para que tenga un poco de color el fondo. A mí esto me gusta hacerlo con un pincel que tenga las cerdas un poquito duras, pero que no sea un pincel con las cerdas cortitas como estos de Starcir, porque estos, aunque podrían servir, al tener las cerdas cortas, dejan más carga de pintura. De esta manera obtenemos una especie de falso decapado
que le da un cierto color, le da un poco de vidilla, y luego podemos hacer encima nuestras cositas. A ver, aquí ya parece otra cosa. Pues lo vamos a dejar secar, aunque esto seca muy rápidamente, y seguimos. Bueno, y ahora tengo aquí troqueladas estas letras, que las he hecho utilizando estos papeles. No me acuerdo ya dónde los compré, pero mirad, he utilizado este papel, por un lado el azul, por el otro amarillo, que me gustan un montón, y he utilizado estas letras de troqueles. Pero bueno, que podéis usar lo que queráis. A mí es que me gustan mucho las letritas estas que tienen como el fondo para poner alrededor. Entonces las voy a poner aquí. Primero las voy a pegar el azul sobre el amarillo y luego las pegaré aquí, porque le voy a hacer un cartel a Dumbo. Lo estoy pegando con pegamento Tacky porque pienso que para el scrap y los papeles es el mejor, pero si no también podéis utilizar una cola blanca o cualquier pegamento que os vaya bien con el papel. Vale, y ahora voy a pegar las letras a la madera, pues utilizando el mismo pegamento, porque el Tacky para esto funciona también bastante bien. Voy a comenzar por el centro para que me quede centrado y voy a ir hacia los lados. Y nada, ahora tendré que dejarlo secar. Y mientras esto se seca, voy a seguir decorando y lo voy a hacer con pegatinas. Tengo dos tipos de pegatinas. Tengo estas pegatinas que tienen el bordecito blanco alrededor. Los dibujos que tienen son muy bonitos, pero si las pongo aquí tal cual se va a notar mucho el bordecito blanco. Así que antes de colocarlas lo que voy a hacer va a ser recortar la figura al ras. Estas de aquí que tengo con distintos motivos de conejitos, pues haré lo mismo. Igual recorto esta o alguna que sea así fácil de recortar, que me guste. Y lo haré así. Y las otras pegatinas que tengo son estas de este estilo. Mirad, de aquí ya he usado algunas. No sé si apreciáis que son como más translúcidas. Tienen también un bordecito alrededor, pero es mucho más translúcido. ¿Qué pasa? Que estas pegatinas, cuando las ponemos, no se nota, es como si hiciéramos un decoupage. No se nota tanto el borde. Por ejemplo, voy a coger esta mariposa y la voy a pegar aquí. Entonces, al ser así como semitransparente, veis que no se aprecia casi el borde y son muy buenas para este tipo de decoración. Voy a coger alguna de estas, aquí tengo alguna plantita más, y voy a coger alguna de estas porque también pues son unos conejitos muy monos. Y en esta esquina he dejado un hueco aposta porque quiero hacer un sello de lacre con este conejito de aquí. Entonces ya tengo aquí la vela para derretir mi lacre y voy a poner pues lacre azul, que es raro, ¿verdad? Pero le voy a mezclar uno verde, bueno, turquesilla. A ver si consigo un poco marmolado. Para hacer el lacre, bueno, hay distintos tipos de lacre. Está este de aquí, que también podéis encontrar, por cierto, tanto lacre como cucharillas, como sellos de lacre en Panda Hall Selected. Como os decía, para hacer el lacre tengo que derretir el lacre y necesito este tipo de sellos. Si hoy no hace mucho calor, entonces así, pero si no, si hace un poco de calor o lo que sea, queréis que salga mejor el dibujo, lo podéis poner el lacre, o vais a hacer varios. Podéis poner el sello sobre unos hielos
y entonces luego queda un poquito mejor el dibujo. Ya está totalmente derretido el lacre, entonces ahora lo vertemos donde lo queremos hacer y con el sello cuando ha pasado un ratito lo despegamos con cuidado y aquí tenemos el conejito. De todas maneras, para que se vea bien, cuando esté seco del todo lo voy a pintar con un rotulador para lacre. Mirad, este es el rotulador que yo compré como para lacre, realmente no sé si servirá para más cosas. Tiene el color plateado y entonces lo pasamos con cuidado por encima, pintando solo la capa superficial. Y entonces lo que conseguimos es que se vea mucho mejor el dibujo. ¿Veis? A ver si enfoca. Ahí. Y yo creo que ha quedado bastante bien, porque sí que se aprecia un poquito el turquesa por esta región y gracias al rotulador se aprecia bastante bien el conejito. Pues nada, ya tenemos casi listo este cartel. Simplemente lo que voy a hacer ahora va a ser barnizarlo. Cuando se haya secado bien todo, lo barnizaré con barniz en spray para no estropear el lacre ni estropear las letras de cartulina. Y luego le pondré la cuerdecita y listo. En esta de aquí también voy a aplicar una imprimación, pero en este caso lo que voy a hacer es aplicar gesso negro, porque el gesso también se puede encontrar en este color y así a la vez que damos la imprimación le damos color a nuestra tablilla. Como luego quiero que el fondo sea negro, me ahorro el paso del primero el gesso en color blanco y luego la pintura negra. Ya directamente va a quedar pintado en negro y nos va a tapar el poro de la madera. Y luego lo dejamos secar exactamente igual que el gesso blanco. Mirad qué chulo, qué negro ha quedado simplemente con una capa del gesso. Me parece que lo voy a usar bastante, sobre todo porque ya sabéis que me gustan mucho las cosas que son farmhouse, así que este cartelito lo vamos a hacer farmhouse. Para eso tengo aquí esta vela, que es una vela vieja, y vamos a poner cera, ya sabéis, por los bordes, por las zonas, porque luego vamos a hacer un decapado. Entonces por las zonas por las que se supone que va a haber, que habrá habido más desgaste, pues por esas zonas vamos a poner la cera. Estas zonas van a ser sobre todo los bordes, como os digo. Y luego voy a poner también un poco así más en el medio. Y ahora retiramos el sobrante y lo vamos a pintar de blanco. Aquí tengo pintura blanca, en este caso la tiza, pero serviría igual pintura acrílica. Y lo vamos a pintar todo de blanco con una sola capa. Es decir, al final va a llevar dos capas, una de negro y una de blanco. ¿Veis qué rápido? No hace falta que la capa sea perfecta porque como luego vamos a lijar, además si dais dos capas será mucho más difícil de capar. Así. Y lo dejamos secar. Pues aquí tenemos nuestro cartel que ya está seco. Para hacer el decoupage recordad que tiene que estar bien seca la superficie. Y ahora cogemos una lija, yo la voy a coger de grano medio, pero también os valdría de grano fino, pero es que así voy a ir más rápido. Y lijamos, sobre todo por las zonas donde hemos aplicado la cera, que ya veis aquí que se nota bastante bien porque no se ha quedado tan impregnada la pintura. Entonces ahora cuando lije va a saltar mucho mejor.
Mirad qué bonito queda. A mí me parece que es un acabado rústico súper conseguido, muy farmhouse. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? He estado pensando bastante qué poner en este cartel. Si poner farmhouse, si poner leche ordeñada diariamente, o se venden huevos o algo así. Pero al final, pues me han dado ganas de hacer un cartel tipo rústico, pero que ponga Beware of the Bunny. Es decir, cuidado con el conejito. Como los carteles de cuidado con el perro, pero cuidado con el conejito. Así un poco gracioso. Entonces, en previsión, tengo aquí estas dos siluetas de conejito para poner una en cada extremo. Y en el medio pondré el cuidado con el conejito, que bueno, me gusta más en inglés porque es lo típico, ¿no? Beware of the dog. Beware of dog. Entonces aquí voy a poner Beware of bunny. Y entonces lo podemos hacer con un lettering nuestro, o lo podemos hacer con una plantilla de stencil. Yo voy a coger una plantilla. Tengo estas letras que son bastante grandes, entonces voy a poner con ellas el bunny. Que lo voy a poner debajo un poquito más grande. Entonces, a ver. Y a ver, lo primero que hago, sobre todo si es una palabra en inglés, es escribírmela. Entonces, bunny es B-U-N-N-Y. La letra de en medio es una N, así que voy a comenzar a escribir por ahí. Porque aquí arriba pondré el Beware of. O igual no, igual pongo Beware of y luego bunny aquí en grande. Entonces lo voy a poner un poco ladeado. Para los stencil ya sabéis que a mí me gusta emplear este tipo de esponjitas. Tengo aquí un papel de cocina porque voy a echar el sobrante de pintura ahí. Y aquí tengo una pintura negra, porque en el farmhouse lo que pega es poner negro. Espera, que la voy a mezclar. Como os digo, descargo bien la pintura y voy a ir poniendo primero una N. Entonces ahora me voy a limpiar el stencil, que sabéis que es importante limpiarlo pronto, y volvemos. Así, mientras he limpiado el stencil, esto está ya seco, porque ya sabéis que los stencils se secan muy rápido. Y aquí lo primero que he hecho ha sido apuntarme bien las letras que tengo que poner ahora. No vaya a ser que me confunda y lo escriba mal, porque yo creo que el Beware of lo voy a poner con lettering, porque yo tengo como hago lettering, tengo muy pocas plantillas de letras. Entonces quería usar otra tipografía y entonces pues lo voy a escribir. Ya sabéis que aquí en el canal, os voy a dejar por aquí arriba, que tengo un curso de iniciación al lettering con rotulador, así que no tenéis excusa para no poder hacer lettering. Y ahora lo que voy a hacer va a ser buscar un pincel finito e ir haciendo con el negro la tipografía. Ahora cuando se seque del todo, le quitaré los restos de lapicero que han quedado por ahí detrás, dándole muy suavemente con una goma para no levantar más la pintura. Entonces ahora, como os decía, quiero colocar en los bordes estas siluetas de conejito. Y bueno, las voy a recortar un poco más para tener mayor control sobre ellas.
Lo podría hacer haciendo decoupage, porque como esto es una impresión láser, lo podría hacer directamente recortar el motivo y hacer un decoupage. Pero ¿qué necesidad tengo de hacer un decoupage pudiéndolo pintar? Entonces, lo que voy a hacer va a ser colocar el papel de calco, colocar mi conejito donde quiero que esté y calcarlo. Lo voy a calcar con algo que tenga una punta más fina que eso. Esto de aquí. Y aquí tengo mi silueta. Entonces ahora la pintaré de negro, igual que he pintado las pinturas, o sea las letras, pues voy a pintar mi silueta. Y ahora voy a hacer lo mismo con el otro conejito aquí, en el otro lado. Pues ya está, ya solo hay que dejar que se acabe de secar y barnizarlo. Lo voy a barnizar con barniz mate para mantener este aspecto mate y rústico. Luego simplemente destaparemos bien los agujeros y le colocaremos la cuerdecita para colgar como en los otros y listo. Y nada, me voy a dar de cenar a mi Bunny, que le estoy oyendo que ya me está pidiendo de cenar porque es su hora. Y a esta de aquí me apetece darle un toque diferente, así que lo que voy a hacer primero va a ser teñir la madera. Lo voy a teñir con este tinte color roble francés, que aquí lo tengo ya rebajado con un poco de agua que me sobró de otra vez. Entonces, simplemente con un pincel, yo voy a coger este pincel que está un poco viejito y un poco sucio, porque el tinte este tiñe mucho. De hecho, ya veis que me he puesto los guantes, porque antes se me olvidaba ponérmelos y acababa siempre con las manos que no veáis. Marrones 2 días. Mirad cómo resalta los motivos que tiene la propia madera. Cuando tengáis una madera con un dibujo bonito, yo os recomiendo que la tiñáis, porque adquiere mucha más relevancia esos dibujos. Si os gusta más oscuro, pues solo tenéis que hacerlo con el tinte sin diluir o darle luego otra capa cuando esté seco. Y si os gusta más claro, pues diluirlo más, pero antes de echarlo. A mí así me gusta bastante, así que lo voy a dejar secar. Bueno, y ahora vamos a seguir con nuestra madera, que le hemos dado este acabado dorado, bueno, marroncito, que me encanta. Lo primero que he hecho ha sido lijarla un poquito después, porque a veces con la humedad del tinte le salen pelitos para afuera. Entonces le he dado una lijadita. Y ahora la vamos a decorar con este stencil que también me mandaron de Panda Hall Selected. Me gustan mucho estas, bueno, me gustan mucho todas, pero me gustan mucho estas hojas de aquí arriba y también estas. Y yo creo que voy a usar este de aquí. Entonces viene todo junto. Lo podríais, si queréis, cortar, porque no lo vamos a usar. Mirad, sí, lo voy a cortar, porque total nunca las voy a usar juntas. Así que la voy a cortar por aquí. Este stencil es autoadhesivo, pero supongo que de pegarlo y despegarlo igual al final acaba perdiendo el adhesivo. Así que ahora lo despego de un lado, pero esto me lo guardo para volverlo a guardar después. Y lo voy a pegar. Uy, aquí he tocado con un dedo sucio. Lo voy a pegar así. No quiero que esté recto. Y nada, como es autoadhesivo, ello solo se queda pegado y no se mueve. Y ahora lo que quiero hacer es
quiero un color rosa para estas flores y no tengo un rosa, entonces voy a ver si consigo algo parecido utilizando granate y blanco. Bueno, ha quedado un color un poquito más rosado. En realidad no es exactamente el color que yo quería un rosa más fucsia. Pero es que yo no tengo tanto control del color como para saber qué color me haría falta. Seguro que mi amiga Yolanda de Creados con Pasión lo sabe. Y ahora yo creo que incluso con este pincel, como este stencil tiene la malla, incluso con un pincel de estos se puede hacer el stencil. ¿Te están gustando estos carteles? Pues dale al dedito arriba. Y además puedes dejarme un comentario, que me encanta leerte. Si además me compartes en tus redes sociales, me harás un gran favor, porque así me conocerán los amigos que todavía no me conozcan. Muchas gracias. Ahora vamos a pintar las otras florecitas que tenemos por aquí y las vamos a pintar con este color moradito tan bonito. Entonces con otro pincel o ese mismo pincel si lo limpiáis. Y ya solo me quedan las hojitas, así que voy a coger otro pincel para no tener que andar lavando ahora, que luego lo lavaré todo, claro. Y lo voy a pintar de verde. Lo bueno de poder hacer el stencil con el pincel en lugar de con las esponjillas es que se queda, o sea, controlamos mucho mejor dónde poner la pintura. Y si vamos a hacer un stencil multicolor como este, es mucho más fácil no pasar de un color a otro. Si no, lo que podemos hacer es, cuando estamos pintando con un color, tapar los agujeros que vayan a ir con un color diferente. Y así, aunque nos pasemos, si lo tapamos, por ejemplo, con cinta de enmascarar o cinta de carrocero, aunque nos pasemos, no pintaremos en la madera. Pues ya lo tenemos todo pintado y no sé vosotros, yo estoy nerviosa, tengo unas ganas ya de ver cómo queda, que mira cómo me he puesto. Bueno, pues vamos a ver, ahora levantamos desde un extremo poco a poco. Y mirad qué bonito, bueno, me encanta. Yo que suelo meter la pata con los stencil, vamos, es que me enamora. Hay que decir que esta pintura morada, que era un poco más espesa, ha pasado peor la malla. Entonces es mejor que utilicéis pinturas como estas otras que son más líquidas. Pero vamos, me parece una idea buenísima. Y nada, ahora voy a volver a pegar el stencil aquí, porque habrá que lavarlo. Ya sabéis que para cuidar los stencil hay que lavarlos nada más usarlos. Y no lo voy a lavar con el adhesivo al aire. Bueno, pues aquí tengo el cartel ya seco, que a mí me encanta cómo ha quedado, pero os tengo que comentar. Mirad cómo ha quedado la plantilla. La plantilla la lavé, se le ha quitado el adhesivo. Bueno, se le ha quitado de algunas zonas, la verdad es que no de todas, pero bueno. Pero me costó mucho quitarlo de la malla. Y es que estuve preguntando y mi amiga Yolanda de Creados con Pasión, que sabe mucho, me ha dicho que es que este tipo de plantillas que tienen la malla son especiales para hacer serigrafía, es decir, para pintar sobre tela. Tú pegas la plantilla sobre tela, usas pintura para tela que debe de ser más líquida y entonces pasas algo por encima para quitarlo. Yo de todas maneras estoy bastante contenta con el resultado que he obtenido. La próxima vez lo único que intentaré hacerlo con una pintura que sea un poco más líquida y voy a intentar seguir probando porque yo creo que esta
esta plantilla se puede seguir usando, o sea, aunque esto que esté de color rojo, yo creo que se puede seguir usando. Ya os contaré. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues este cartel, por ejemplo, sería fantástico si tenéis una casa en la playa. Aquí ponéis playa o ponéis beach y que señale hacia dónde está la playa o algo así. Yo como no tengo playa, pero me parece unas florecitas muy festivas, voy a utilizar esta plantilla de aquí y voy a poner el enjoy. Enjoy, que es disfruta. Entonces lo voy a poner aquí y, por ejemplo, para una fiesta, para señalar dónde está la fiesta o lo que sea, es ideal. Pero bueno, para cualquier sitio, porque la palabra disfruta no la tendríamos que aplicar todos. Entonces, primero tengo aquí pintura blanca y tengo aquí un papelito para descargar. La mayoría de los carteles, pues, requieren letras, porque tú si haces un cartel normalmente lo haces para poner letritas. Entonces, pues estoy intentando daros varias opciones de poner letras. También podríais hacer un decoupage con una servilleta si tenéis alguna servilleta así con un mensajito que os guste. O incluso hacer transferencia. Pero como os digo, podéis hacer stencil, podéis poner sellos, podéis hacer letras vosotros, o bien calcadas o con lettering. Eso como prefiráis. Mirad, ¿qué os parece? Pues ahora voy a limpiar esto y volvemos, que la vamos a seguir usando. Bueno, en el poquito rato que he tardado en limpiar la plantilla ya se me ha secado el stencil. Así que ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mi plantilla otra vez y lo que voy a hacer va a ser volver a hacer el enjoy, pero un poco movido. A ver, así. Aquí lo había hecho antes, pues ahora lo voy a mover un poco hacia arriba y un poco hacia la izquierda. De manera que luego me van a quedar las letras como con una sombra. Voy a utilizar esta pintura de color rojo y así queda nuestro enjoy. ¿Qué os parece? Bueno, ahora cuando esté seco del todo lo barnizaré y luego ya le pondré la cuerdecita y listo. Bueno, me lo he pensado mejor y el caso es que antes de barnizarlo, perdón, le voy a dar un sombreado al borde. Entonces tengo estas tintas que lo que tiene es que son permanentes. Es importante que sean permanentes para luego no tener problemas a la hora de barnizar. Y pues no sé si usar este, creo que voy a usar este porque es un poco más oscuro y el claro igual no se nota con la madera que le hemos teñido. Entonces lo que voy a hacer va a ser oscurecer un poco los bordes. ¿Qué os parece? Bueno, pues ahora voy a dejar un poquito que se acabe de secar la tinta, que se seca enseguida, y ahora sí que lo barnizaré y le pondré la cuerdecita. Bueno, pues ahora ya no hay excusa para que me interrumpan mientras grabo. ¿Qué os parece? Y tengo aquí también para enseñaros los otros carteles. Mirad qué chulos han quedado. Yo los voy a poner por casa enseguida para decorarla. Pero podemos hacer muchísimas más combinaciones. Nos vemos pronto con más cosas.